Ayer estuvo aquí, Mocha, este congresista Amado Romero, que se ha vuelto súbita y tristemente célebre, porque había negado que se dedica a la minería, sin embargo es propietario de una serie de anuncios en la cuenca del río Madre de Dios, y ayer pues trató de negarlo. Finalmente resulta que sí está al mismo tiempo en la Comisión de Minería y tiene minas, etcétera, y se le ha denunciado porque cobra en oro, ¿no es cierto?, a los mineros informales que tanto daño le hacen a la ecología. Tú has propuesto que se le investigue y que se le sancione si se le encuentra responsable. ¿Qué garantías tenemos los peruanos de que esto va a pasar? Beto Ortiz es una de las garantías. Es decir, cuando digo Beto Ortiz, digo el control ciudadano, el control de la prensa, la cultura de la vigilancia. Creo que eso es un tema central. Indudablemente ayer se hablaba del congresista, yo personalmente no lo conozco. No podemos tener un congresista cobra oro, ¿no? Y yo lo que dije, lo primero es que tenemos que hacer una investigación y un debido proceso, ¿no? Nosotros no somos el Ministerio Público, yo no soy el Poder Judicial, conozco el informe de la prensa, y entonces me parece fundamental que la cultura ciudadana de vigilancia se eleve a través de los medios de comunicación, de periodistas vigilantes, de indudablemente sociedad activa y vigilante, ¿no? Ahí estamos ante diferentes problemas. Primero, la minería informal daña enormemente, y entonces ese es un tema con el que hay que acabar. Estos conflictos que se tuvieron en Puno tenían que ver con la contaminación del río Ramis, cuyo origen no eran otros conflictos, eran justamente la minería informal. Entonces es un tema en el que hay que intervenir de manera acelerada. Y por supuesto que nosotros tenemos que hacer de algunos casos paradigmáticos, es decir, no que sean flor de un día, no que que lo saquemos cuando estaba a la punta de la noticia, sino que hagamos el seguimiento. Este fue el flujograma, por decírtelo de alguna manera, de este caso emblemático que yo lo quiero ver en un gobierno, efectivamente, en donde se plantea que la honestidad hace la diferencia. Entonces, esa es la denuncia, estos son los descargos, este es el inicio del proceso, este es el debido proceso, estos son los argumentos en contra, esta es su defensa legítima, y indudablemente esos son los resultados, y mirar cuáles son las sanciones, ¿no? Porque efectivamente la inmunidad parlamentaria no puede ser impunidad parlamentaria. Esa es la realidad. Y el Parlamento está altamente desprestigiado, y eso implica modificar, y esa modificación se va a ver con un seguimiento estricto, digamos, al conjunto de congresistas, y en ese sentido el rol fundamental, por eso le digo, lo cumple la prensa. Cuando digo Beto Ortiz, me refiero, digamos, a esta vigilancia ciudadana que se expresa en los medios y que se expresa... Que me consideres parte de la vigilancia ciudadana, pero en todo caso hay una contradicción monumental entre lo que el gobierno central está planteando. Estuvo aquí el ministro del Ambiente, el señor Giesecke, y él es muy severo y muy frontal contra la minería informal, claro, porque la minería informal, Mocha, además, no solamente contamina brutalmente nuestros ríos con mercurio, no solamente deforesta, sino que es el foco y el origen de una serie de actividades sórdidas: la explotación, la esclavitud, la trata de personas, la prostitución, que florece entusiastamente en torno a estos focos de minería informal. Entonces, y es desleal frente a la minería formal. Es un cáncer. ¿No? Es por todos lados es un cáncer. Es un cáncer, evidentemente, ¿no? Se ha encontrado la forma muy fácil de hacerse de capitales y de hacerse de poder y de hacerse economía, y lo tenemos que combatir. Yo respaldo la política de Giesecke, que es frontal para atacar ese tema. Lamentablemente tenemos un conjunto de temas por atacar, y tenemos un embalse enorme de un Estado permisivo de la corrupción, permisivo del conjunto de estos aspectos, porque se ha dejado dejar hacer, ¿no? Dejar pasar ha sido la política. Entonces, nosotros en estos 45 días de gobierno estamos recibiendo un embalse en todos los sectores que el conjunto de ministros hemos salido a señalar. Por ejemplo, en el propio sector salud en el que hemos estado, digamos, atendiendo ese fin de semana, estamos heredando 30.000 personas con tuberculosis en el Perú. Estamos sustentando de que Lima sea la primera capital de tuberculosis en América. O sea, estos datos, digamos, nosotros no los teníamos el 28 de julio.
los tenemos ahora. Esa es la situación del sector salud, por eso es que hemos hecho un compromiso intersectorial. Y en cada uno de los sectores hemos visto la denuncia del FAENON sobre la pesca, ¿no? Yo también podría decir, tenemos problemas en la administración de Foncodes, tenemos problemas en la administración del PRONA. Entonces estamos recibiendo un embalse enorme que indudablemente implica actuar, primero, aceleradamente, ¿no? Con otros ritmos. Segundo, no hacernos de la vista gorda, que es la práctica pues usual en el Perú, ¿no? Tercero, tener casos emblemáticos que demuestren que somos capaces de sancionar a la corrupción, de dentro y de fuera del gobierno, ¿no? O sea, acá, digamos, tiene que ser juzgado desde el paje hasta el rey. Y entonces, indudablemente, por eso este caso que se pone como caso, yo no quiero que se levante como un caso de la oposición frente al gobierno, quiero que se levante como un caso de objetividad. Hay una denuncia, investiguemos la denuncia, hagamos un debido proceso y lleguemos hasta el final, ¿no? Ahora, en el tema de la pensión 65, ayer se ha hecho un anuncio bastante auspicioso. ¿Quiénes son exactamente las personas que van a ser las primeras beneficiarias? Entiendo que los ancianos de las zonas más empobrecidas, pero ¿cuántos son y de qué manera va a llegar esta ayuda? Para ver, en primer lugar, hay que señalar una cosa que me parece muy importante. Esto va a llegar de manera gratuita. Yo había venido denunciando ya hace varias semanas, algunos medios lo han rebotado, de que personas inescrupulosas venían inscribiendo a personas para otorgarles la pensión 65. ¿Qué le decían? Tráeme una fotocopia de tu DNI, si tú no tienes tu DNI actualizada, tráeme una fotocopia de tu partida de nacimiento. Les abrían un folder, les daban un ticket, les daban un número y les decían, ya estás registrado, y se llenaba una ficha y se le cobraba según el sitio 5 soles, 10 soles, 15 soles. Esto lo hemos visto en el Cono Norte, lo hemos visto en departamentos, lo he visto en Anta, lo he visto en Espinar, y efectivamente esto es lo primero. Esto es gratuito. Lo segundo, se van a priorizar los distritos más pobres que están dentro del programa Juntos, que son los 880 distritos de extrema pobreza. En tercer lugar, se empieza el lanzamiento de la campaña en Ayacucho, en Huancavelica, en Apurímac, en Puno y en Ica, por razones de las consecuencias del terremoto dejó en Ica. Sin embargo, digamos, en la discusión del Consejo de Ministros se ha incluido además los 15 departamentos que ya recibían el anterior bono de 75 años, ¿no? Porque no se les puede excluir, ya lo viene, o sea, no se puede cancelar ese programa, más allá que haya pertenecido a otra gestión, esta gestión va a asumir la responsabilidad también. Estas personas, digamos, se va a hacer un lanzamiento. Tenemos un sistema de focalización que ya fue trabajado en el MEF, ha sido trabajado todos estos años, que tiene identificado a todos los grupos etarios, quiénes son las personas de 65 años en esos departamentos, ¿no? Está identificado, digamos, en el caso del MINDES, nosotros ya tenemos un registro de esas personas y vamos a transferir el conjunto de esa información para el inicio del programa. Y, digamos, no hay nada más, estas personas se abre una cuenta bancaria para ellas y se hace el depósito del dinero, digamos, para esa persona, ¿no? Antes de irnos a la pausa, Mocha, quería tu opinión sobre la posible disolución de Gana Perú. Se ha barajado la posibilidad de que se quede simplemente el Partido Nacionalista, digamos que es el partido de origen, y la agrupación formada para las elecciones se disuelva. ¿Esto en qué posición dejaría a los aliados, como tú, como Javier Descanseco, como quienes, digamos, que se unieron después? Bueno, creo que hay que tener primero alguna información legal electoral. Es decir, el único partido inscrito de esta confluencia Gana Perú era el Partido Nacionalista. La ley, sin embargo, la ley de partidos y los procedimientos y reglamentos del Jurado Nacional de Elecciones te plantean que acabado el proceso electoral tienes 90 días para recuperar tu nombre o para perderlo, ¿no? Entonces el PNP puso su nombre para esa confluencia y entonces acabado el 5 de junio, el 5 de julio, el 5 de agosto, el 5 de septiembre, tienes los 90 días de ley cumplidos
para recuperarlo, para perderlo. Yo particularmente estoy a favor de que el PNP se tenga que fortalecer, se tiene que reestructurar. Todos los procesos electorales indudablemente producen crecimientos exorbitantes en las organizaciones políticas, se producen crisis de crecimiento, muchas por razones políticas y muchas por relaciones también de oportunidad laboral, ¿no? Esto implica, digamos, necesidades de reestructuración de los partidos. Yo particularmente no creo que la alianza se haya roto, no existe ningún distanciamiento político de las fuerzas que estamos acompañando al Partido Nacionalista en este proceso, y discutiremos cuál va a ser el nuevo formato de la organización de estos colectivos. El grupo parlamentario está elegido como bancada de Gana Perú hasta el 2016, y ahí se mantendrán el conjunto de los legisladores o el 100% de los legisladores, sabiendo que no son militantes del PNP, ¿no? Nosotros estamos a la espera de que haya una nueva propuesta organizativa de cara, digamos, a los conjuntos de otros procesos municipales, regionales, que, digamos, se avecinan en el 2014, ¿no? Yo estoy segura, digamos, de que la confluencia se va a mantener y que para el proceso electoral se va a descentralizar también. En tanto, digamos, son diferentes las elecciones nacionales. De no ser así, ¿cómo quedarían? ¿Como independientes, como aliados? Indudablemente que sí, somos parte, digamos, los compromisos que tenemos no son compromisos electorales, son compromisos de gobierno, es un compromiso y es una alianza de gobierno y es una confluencia de gobierno. Indudablemente está claro de que no hay una alianza electoral formal, porque para que se pudiese producir esa alianza electoral formal, los otros partidos tendríamos que haber estado inscritos. Nosotros perdimos nuestra inscripción en el 2016 y esto hace efectivamente que dependa de una única inscripción, que es la del PNP, que está en todo el derecho de replantear y de reformular su propio esquema partidario.